Bueno, en esta parte les voy a mencionar brevemente lo que son las relaciones definidas y lo que les va a permitir realizar es el ejercicio 2 de la unidad 2. Hasta el momento vimos relaciones entre conjuntos, pero hay un caso particular de estas relaciones donde las relaciones se establecen entre elementos del mismo conjunto, es decir, el conjunto de partida y de llegada coinciden. Esto se denomina relación definida. Así, por ejemplo, tenemos un conjunto A con tres elementos, el 5, el 6 y el 8, y una gráfica que muestra los pares ordenados que relacionan los números entre dentro del conjunto. Así, por ejemplo, el 6 está relacionado con el 5, el 6 con el 8 con el 5 y el 8 con el 8. Ambas cosas, es decir, el conjunto y la gráfica, determinan la relación. Esto lo podemos visualizar gráficamente mediante un diagrama de Venn. Y en este caso, los dos conjuntos son iguales. Entonces, por ejemplo, el primer par ordenado, que es 6, 5, significa que del 6 sale una flecha que vincula al 6 con el 5. Lo mismo con el 6 y el 8, ¿sí? Hay una flecha que sale del 6 y lo relaciona con el 8. El 8 con el 5 y el último par ordenado es el 8 con el 8. Ahora, como en realidad es el mismo conjunto con el que estamos trabajando, nosotros lo podemos expresar en un único gráfico y de una forma similar a como hicimos cuando teníamos los dos gráficos por separado, los dos conjuntos por separado, que en realidad es el mismo. Entonces, por ejemplo, el primer par ordenado, que es 6, 5, se expresaría en este caso como una flecha que vincula el 6 con el 5. El segundo par ordenado se visualizaría como una flecha que vincula el 6 con el 8. Lo mismo entre el 8 y el 5. Y por último, el 8 con el 8, es decir, el número se relaciona consigo mismo, se expresa como una especie de bucle. Ahora bien, entonces, ¿cuál sería el dominio y cuál sería la imagen en este caso? El dominio dijimos que estaba representado por aquellos valores que se conectan con el conjunto de llegada partiendo del conjunto de partida. En este caso vemos, por ejemplo, que del 6 salen dos flechas, entonces el 6 forma parte del dominio. Del 5 no parte ninguna flecha, o sea, no se relaciona con ningún número. Y del 8 parte una flecha, entonces el dominio en este caso nos quedaría como el conjunto formado por el 6 y por el 8. Y en el caso de la imagen, corresponde a aquellos valores del conjunto de llegada que están siendo relacionados de alguna forma con el conjunto de partida. Es decir, digamos, visualmente eso lo vemos como aquellos números donde llega una flecha. En este caso vemos que al 5 le llega al menos una flecha, al 8 también, pero al 6 no. Entonces la imagen está formada en este caso por el 5 y por el 8. Bien, ahora les voy a mostrar un ejemplo que les va a permitir resolver la práctica. Generalmente nos van a dar el conjunto y la relación que vincula a ambos elementos, a los elementos del conjunto de partida y de llegada, ¿sí? Entonces, supónganse que nos dan los mismos elementos que teníamos antes, el 5, el 6 y el 8,
y la siguiente relación. ¿Esto cómo se lee? Bueno, la relación básicamente lo que les dice es que va a estar formada por un par ordenado con valores x e y, donde x son aquellos valores del conjunto de partida e y son aquellos valores del conjunto de llegada. Entonces va a estar formado por estos pares ordenados tal que está representado por este símbolo, tal que los valores de x, es decir, los que están en el conjunto de partida, sean mayores o iguales a y, es decir, a los valores que están en el conjunto de llegada, que en este caso, como estamos hablando de relaciones definidas, es el mismo conjunto. Entonces, bien, podemos hacer el gráfico con el diagrama de Venn mostrando el mismo conjunto. A veces es más fácil visualizarlo así, pero generalmente las relaciones definidas se grafican utilizando un solo diagrama. Entonces, básicamente lo que nos pide la relación es que encontremos aquellos pares ordenados cuyos valores del primer conjunto sean mayores o iguales a los elementos del segundo conjunto. Entonces, por ejemplo, si tomamos el 5, lo que vamos a hacer es preguntarnos. Vamos a ir tomando todos los valores del conjunto de llegada y preguntarnos si estos valores cumplen esta condición, es decir, si el 5 es mayor o igual a cada uno de estos valores del conjunto de llegada. Entonces, el 5 es mayor o igual al 5, bueno, 5 es igual a 5, o sea que cumple esa condición, lo unimos con una flecha. El 5 es mayor o igual al 6, no, entonces no va a haber flecha que los una. Y el 5 es mayor o igual al 8, tampoco, o sea que tampoco va a haber una flecha que los una. Y repetimos el procedimiento con los otros elementos del conjunto de partida. Entonces, el 6 es mayor que el 5, o sea que lo vamos a unir con una flecha, y es igual que el 6, también lo vamos a unir con una flecha. Y por último el 8 es mayor al 5, es mayor a 6 y es igual al 8. Entonces, ya con esto podemos escribir la gráfica, es decir, los pares ordenados cuyo primer elemento corresponden al conjunto de partida y cuyo segundo elemento corresponde al conjunto de llegada. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el 5, 5, que es este, luego el 6, 5, que es el segundo par ordenado, el 6, 6, que es el tercer par ordenado, el 8, 5, el 8, 6 y el 8, 8. Visualmente, en un único diagrama de Venn, lo veríamos así. El 5, digamos, del 5 sale una flecha que vuelve al mismo 5. Con el 6 pasaría lo mismo, con el 8 pasaría lo mismo. Y luego el 6 con el 5, que sería este segundo par ordenado. El 8 con el 5, este par ordenado. El 8 con el 6 también. Y por último, nos quedaría determinar el dominio de la imagen, que es similar a lo que ya les mencioné. El dominio, digamos, lo identificamos como aquellos valores de los que parte una flecha, ¿sí? En este caso, del 5 parte una flecha que vuelve al mismo 5, del 6 sale una flecha, del 8 salen flechas también. Y la imagen es aquellos elementos del conjunto A al que llegan flecha, que en este caso sería el 5, el 6 y el 8. O sea, en este caso coinciden el dominio de la imagen.